una catástrofe. Por lo menos al corto plazo va a ser terrible. Tal vez inseguridad se daría con Ecuador. En Ecuador hay bombas, hay tonterías, hay sicariato, pero en Venezuela está bloqueada. Siempre hay que entender que Venezuela está bloqueada. Ecuador no está bloqueado. ¿Me explico? No puedes comparar ciertas cosas porque no tienen las mismas condiciones. Lamentablemente Venezuela está bloqueada. Patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria, revolución y renacimiento, patria, revolución y renacimiento. A ver, me quedé bien, no te enojes mucho. Yo no me quiero enojar mucho. Por ahí hay un duro. Me gustaría que... Pero ya se me fue. Ahí está. Estimado, por favor, acépteme la invitación. Acépteme la invitación, estimado. Si me está escuchando, acépteme la invitación. La vida misma es ¿Qué dice? Uy, qué honor. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Candidato a vicepresidente de la República de Ecuador. Andrés, qué honor, qué honor. ¿Cómo ¿Cómo vas? va? Déjame ver si puedo. Oye, dame un ratito, espérate que me tengo que... Déjame arreglar un poco la luz acá para prender la cámara. Ya, tranquilo. Es que quiero ver cómo puedo hacer para que salgas grande. Ya no sé. Déjame ver. ¿Cómo puedo hacer esto? Ah, ahí creo que puedo. Ahí creo que estamos. Que Karen, si se me escucha bien, compañeros, ¿se me escuchan bien? Sí, es que dejé el cargador. Andrés, no lo puedo creer, Andrés. ¡Qué honor, qué honor! ¿Qué fue? Ahí estamos. ¡Uy! Ahí estamos. ¡Qué bacán, qué bacán! Primera vez, primer live contigo. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo ¿Qué estás? más? Bien, bien, aquí hablando sobre economía, dándole, no a tu nivel, pero tratando de decir algo. ¿Qué más, Andrés? ¿Qué podemos conversar? ¿Cómo va todo? ¿Qué podemos hablar de la reducción de las reservas internacionales? Bueno, chévere. A ver, bueno, eso es un tema que parece técnico, pero realmente no es, ¿no? Es sencillo. Y, y lo más importante entender antes de entrar a los temas más técnicos es que las reservas de cualquier país son la representación de una disputa entre el poder de los bancos y el poder de los estados. Porque cualquier banco central es al mismo tiempo el banco de los bancos y el banco de las instituciones estatales, ¿sí? En todos los países el Banco Central cumple esas dos funciones. Es el banco Claro. que recibe los recursos de los bancos privados, comerciales, y permite que se hagan transacciones entre ellos. Y a la vez es el banco de los ministerios de finanzas, de las entidades gubernamentales. Entonces, tú tienes, digamos, dos grupos grandes de clientes. Por un lado los banqueros, por un lado el Estado, y en el centro está el Banco Central. Y el Banco Central maneja las reservas. Entonces, siempre se va a pelear quién es el dueño de las reservas, o el Estado o los banqueros. Y en realidad es que más o menos están en un fondo común, ¿ya? Pero en el Ecuador las reservas se alimentan principalmente del petróleo, porque es de las exportaciones. Y el Estado ecuatoriano, Petroecuador, cuando vende petróleo,
vende ese petróleo por dólares en Estados Unidos, en China, en Chile, en donde sea, y a cambio de entregar petróleo recibe dólares. Es decir, cuando ingresan esos dólares, aumentan las reservas. A diferencia del sector privado, que es deficitario en términos del comercio exterior. El sector privado, en cambio, importa más de lo que exporta. Por lo Claro. tanto, el sector privado y la banca privada en últimas terminan sacando más dólares de las reservas que lo que el Estado ingresa. Entonces, esa disputa es la que siempre está presente y Sí, es el Alberto, elemento de economía política fundamental para entender toda la discusión más técnica o pseudotécnica José. del asunto clave, ¿no? Sí, Alberto Acosta decía de que los depositantes se dieron cuenta que hay que utilizar el dinero de las reservas y que fueron a sacar plata de las reservas. Yo pongo un tuit y digo, chuta, ahora el Banco Central tiene cajero. Ahora tienen cajero y ya pueden sacar plata de ahí. Increíble la manipulación, ¿no? De esta gente. Claro, claro, tratan de engañar a la gente, ¿no? Mira, en el Ecuador la cantidad de depósitos es cerca de los 50.000 millones de dólares, es decir, lo que tú y yo tenemos en el Banco del Austro, el Pichincha, el Produbanco, cualquiera de esos bancos, esos suman 50.000 millones de dólares. ¿Cómo van a decir que los depósitos están en el Banco Central si las reservas no superan los 7.000 millones? ¿No es cierto? Entonces no tiene sentido ese análisis. Y Claro, lo usan para manipular, así también cuando se hablaba, por ejemplo, de que los bancos tienen que hacer una contribución más alta, pagando al Estado más impuestos. Decían, ay, van a querer cobrar a los depositantes de ese impuesto. No, estamos hablando del patrimonio de los banqueros, es distinto. Y los banqueros aprovechan que hay mucho desconocimiento sobre el funcionamiento de una institución financiera, la diferencia entre activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, son categorías contables y utilizan eso para confundir a la población y asustar. Y lo más triste es que el Ecuador es uno de los pocos países del mundo donde los mismos banqueros a veces promueven el pánico bancario, ¿no? ya, exacto. Con tal de ellos de acumular más poder, están dispuestos a generar corridas bancarias ellos mismos. Y por eso no hay que creerles nada de sus acusaciones, porque han venido generando pánico bancario ya 17 años, cuando decían que cuando llegue Correa va a quebrar el sistema, bla, bla, bla. Siempre fue mentira, siempre fue mentira. Lo único que hacían era intentar asustar a la gente, pero luego el sistema financiero siempre estuvo sólido y fuerte. Claro, pues igual hay que ver que las reservas son depósitos del sector público, eh, más encaje bancario, pero no tiene nada que ver con los depósitos de las personas, porque bueno, se dice que también están en la COSEDE, Corporación del Seguro de Depósito, y, o sea, y por lógica, o sea, ni una institución va a poner tu plata como cliente y donde pueda pasar para garantía de algo. Claro. O sea, es por Mira, lógica. Mira, cuando nosotros ya recién llegamos al gobierno en el año 2007, ahí la preocupación que teníamos era que no había una corporación de seguro de depósitos. No sé si tú te acuerdas, Víctor, pero antes había la vieja AGD, la Sí, AGD de los banqueros corruptos. Eso es lo que existía cuando nosotros llegamos. Entonces a nosotros sí nos preocupaba que haya problemas con el sistema financiero, etcétera. No había un fondo de liquidez suficientemente grande. Había un fondo chiquito que apenas tenía 300 millones de dólares que no aguantaba para defender ningún ataque especulativo en contra de ningún banco, o si es que quebraba un banco mediano no alcanzaba. Entonces nosotros creamos por primera vez la red de seguridad financiera. La red de seguridad financiera fue una de las primeras leyes, o de hecho fue la primera ley con la nueva constitución, y en la red de seguridad financiera se creó la Corporación de Seguro de Depósitos, que garantizaba hasta 20.000 dólares en esa época, ahora está creo que en los 32.000 para cada depositante. Creamos el Fondo de Liquidez, que llegó a tener 3.000 millones de dólares, para ahí sí ser un músculo fuerte en caso de que haya algún problema con alguna institución financiera y tener claro. liquidez para cuidarla. Ese fondo todavía existe, todavía es grande, todavía es fuerte
y ni siquiera está visible en la contabilidad del Banco Central ni nada por el estilo. Y además creamos lo que se llamaba la resolución bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que llegase a pasar algo con una institución financiera, el viernes en la tarde se cierra la institución financiera, van los auditores a trabajar 24 horas el fin de semana, el sábado, 24 horas el domingo, y el lunes ya tiene que abrir con nuevo nombre la entidad o con la entidad habiendo sido adquirida por otro banco más grande. Entonces, de esa manera, hacíamos que nunca más en el Ecuador vuelva a ocurrir una crisis como la del feriado bancario. Gracias a la red de seguridad financiera, que además yo personalmente me dediqué a construir cuando fui asesor del Pedro Páez, y luego ya lo implementamos con el apoyo del presidente Correa, de la Asamblea en su momento, y hasta ahora esa red de seguridad financiera es sólida, es solvente, y no hemos tenido ningún problema de crisis financiera desde esa época. Es claro, la liberalización de la economía, sobre todo la liberalización del sector financiero, provoca crisis económicas. Eso relaciona, articúlalo con liberalización de la economía, que los capitales entren y salgan, especulación financiera, superávit fiscal, etcétera. Entonces eso provoca desahorro privado y está relacionado con la crisis económica, ¿no? Entonces, porque la infraestructura todo se cae a pedazos. Es que, como por ahí escuché, por ahí leí, que, o sea, no puede haber una economía real en la debacle y una economía financiera boyante. Porque la economía real tiene que seguir a la economía financiera y no al revés. Se nota ahí la supremacía del capital sobre el ser humano. O sea que un Estado mercantilista, estatal, neoliberal, en función de las élites y no en función de nosotros, de la población. O sea, así es. El sector financiero tiene que estar ahí para servir al aparato productivo, para servir a las familias. No al revés, que nosotros tengamos que servir al capital financiero, no. Pero lamentablemente eso es lo que ha predominado en estos 2 últimos años, pero a gran escala, con la liberalización y aumento de las tasas de interés. Han flexibilizado muchas de las comisiones que cobran los bancos. Recuerda que hay esos débitos no autorizados, los débitos indebidos, que empezaron a ocurrir en el gobierno de Moreno con esta empresa GEA de Eduardo Jurado, que era el secretario particular de Lenín Moreno, y que no solo que comercializaban con nuestros datos personales, número de cuenta, etcétera, sino que luego le pasaban por debajo de vuelta al Banco de Guayaquil una parte de lo que debitaban de las cuentas. Entonces eso es realmente un robo que sufrieron los ciudadanos, y hasta ahora impune, porque la Super de Bancos jamás sancionó. A lo sumo logró que a un poquito de gente se le devuelva el débito, pero no se sancionó ni al banco, ni a la empresa que debitaba, ni a los que comercializaron la información. Y ahora lamentablemente todavía hay muchos microseguros que supuestamente con una llamada telefónica ya autorizan el débito, pero luego cuando la ciudadanía efectivamente quiere solicitar el seguro, no hay quien les dé una mano, ¿no? Entonces, todavía sigue imperante esa desregulación limitada, porque no pudieron hacer todo lo que quisieron en la Asamblea, pero sigue esa desregulación en el sistema financiero. Definitivamente, o sea, nadie está en contra de los bancos o en contra de los grandes grupos económicos. Lo que queremos es que no solo ganen las élites, queremos que ganen todos nosotros. O sea, para nosotros lograr el desarrollo hay que reducir la desigualdad, las brechas desiguales, ¿no? Entonces, no estamos en contra de los grandes grupos económicos del sistema financiero, sino que hay que hacer una política en función de todos nosotros. Porque aquí hay mitos de que estamos en contra de los empresarios, etcétera, ¿no? Cuando nada que ver, cuando incluso en el progresismo del siglo XXI se rompió récords de utilidades empresariales. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Por qué? Porque a mayor inversión pública hay condiciones para atraer inversión privada. Claro, justamente, ¿no? La idea es apoyar al emprendimiento, al empresariado honesto, a quienes cumplen con los derechos laborales, quienes cumplen con el ambiente, quienes cumplen con el Estado, quienes cumplen con la comunidad.
Y hay muchísimos empresarios en el Ecuador, la gran mayoría, que cumplen con sus obligaciones de forma ética y Claro. transparente, que aportan al desarrollo del país. Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente apretar las tuercas un poquito a los evasores, quienes no cumplen con el Estado, o a quienes han venido contaminando y respetando a las comunidades para que se ajusten a las licencias ambientales, los planes de gestión y manejo ambiental, la normativa ecuatoriana, la ley, etcétera, que hay pocos, lamentablemente, pero que mueven grandes cantidades de dinero. Y es a ellos a quienes nosotros vamos a ajustar un poco para que contribuyan al desarrollo nacional y nos ayuden a financiar la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura vial que necesita el país. Exacto, sí, es definitivamente, ¿no? ¿Qué estímulos se pueden hacer para dinamizar la economía en estos momentos? O sea, yo lo llamo recesión, no sé cómo podríamos decirle, pero es una economía que hay una ralentización porque el crecimiento ya no es el mismo de antes. O sea, ya no está el efecto rebote que tuvo en un principio el país. O sea, ¿qué opinas Sí. para dinamizar la economía del país? Mira, lo que debió haberse hecho en el 21, cuando advertimos al Ecuador de los riesgos que había que meter toda la carne al asador, había que invertir buena cantidad de Muchísimo. plata como lo hicieron en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Japón, etcétera. Luego de la pandemia, había que meter todo el apoyo a la gente, a las empresas, a las familias, a los negocios, para que haya un efecto B, ¿no es cierto? Un rebote efecto B. Y lo que ocurrió lamentablemente hasta ahora es un efecto L en el Ecuador, donde cayó fuerte la actividad económica por la Ya. pandemia, pero la recuperación ha sido demasiado lenta, al punto que somos el país que más lento crece en toda América Latina. ¿Por qué? Porque el Estado no metió apoyo. Al contrario, más bien lo que hizo Lazo fue renovar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluía más recortes, que incluía más despidos, que incluía la parálisis de la inversión pública, y eso definitivamente hizo que la economía crezca demasiado lento. Si bien una vez que la gente pudo salir un poco a la calle, se empezó a reactivar un poquito, pero no se hizo con el apoyo para que la recuperación sea fuerte y agarre viada por sí sola. Eso requería de inversión pública, de infraestructura fundamentalmente y de apoyo directo a la venta de las familias, como decíamos nosotros, dinero en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Eso no se hizo, entonces la recuperación ha sido demasiado lenta y es el problema que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues atrasados, pero recuperar la inversión pública de nuevo. Por eso decimos nuestro plan es de 3 grandes puntos. Inversión pública, tanto de vialidad, de infraestructura, también a través de los gobiernos locales en cada municipio y prefectura del país. La compra pública democratizada para que no se concentre en pocas manos, sino que sea más atomizada esa liquidez, ese dinero y se esparza por todo el Ecuador. También vamos al crédito productivo para que las empresas también se atrevan a invertir y como va a haber inversión pública, ellos también ven oportunidad de negocio. Y finalmente los apoyos a los jóvenes, que es el segmento demográfico con más problemas desde una perspectiva estructural de largo plazo. Por eso tenemos mi primer empleo y mi primer emprendimiento. Mi primer empleo con el subsidio de la mitad del sueldo de los jóvenes en su primer empleo que pagará el Estado cuando se involucren en una empresa privada. Y en el caso de mi primer emprendimiento, un proyecto que elaborará un joven, ¿no es cierto?, con el apoyo de su universidad, su empresa incubadora, etcétera, y presentará al Banco de Ideas de la CENESID. Si le va bien en ese proyecto, recibirá $5,000 de capital semilla, que es ¿Sí? no reembolsable para que pueda montar su negocio e inclusive contratar a más jóvenes. Entonces, ese va a ser el boom Increíble. de trabajo y empleo que vamos a generar en el Ecuador y sí lo vamos a poder hacer en 1 año y medio porque no llegamos a aprender, sino a implementar. Claro, y son transferencias del sector público al sector privado. O sea, estamos teniendo la liquidez dentro del flujo circular de la economía y hay un efecto multiplicador dinamizando consumo, producción y empleo. O sea, y lo mejor aún porque el segmento de los jóvenes hay cualquier cantidad. Y definitivamente eso ayuda a la innovación, al emprendimiento. No, las ideas son ideas, se puede decir, microeconómicas, que a la vez apoya a la macroeconomía, pero es algo increíble lo que estás diciendo. El primer empleo
y los emprendimientos. Definitivamente no hay que dejar el emprendimiento a un lado, ¿no? Chuta, y para Oye, las Víctor, pymes son el hay preguntas 90% de de los la grandes gente empresarios. hay preguntas de la gente en el chat. No sé si quieres Sí, permitir a sí, alguien sí. que se sume por ahí. No sé si han pedido sumarse. Sería chévere conversar también con más gente sobre economía o lo que sea. Ya, a ver, déjame ver, ¿a quién puedo? Ah, es que hay algunos. Hay alguien me Javier, sí. dice que hable sobre la propuesta del contrato de certidumbre económica. Qué chévere, sí, esa es una propuesta súper clave. Mira, el otro día estaba yo reunido en la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, la CAPEIPI, y me contaban de que a veces las ordenanzas municipales cambian de la noche a la mañana y algo muy sencillo, por ejemplo, que tenían que tener una cisterna para los bomberos que era de tal o cual dimensión, decidieron que no, ahora tenía que ser el doble. Entonces, una empresa, si a la noche a la mañana le cambias la norma, se le dificulta porque no tenía previsto ese gasto, esa inversión en la ampliación de la cisterna. Entonces, lo que hablábamos nosotros de la importancia de la certidumbre con el contrato de certidumbre económica para que las empresas que quieran invertir en el Ecuador, sean ecuatorianas o sean extranjeras, puedan firmar ese contrato y tengan estabilidad normativa durante un periodo de tiempo. Puede ser 5 años, puede ser 10 años, dependiendo del tamaño de la inversión. Y de esa manera, ellos ya saben que pueden simplemente tener estabilidad normativa, es decir, que aunque cambien la ordenanza, a ellos les va a aplicar luego de 5 años y de esa manera tienen una transición larga para que el sector productivo, sí, cumpla la ley, cumpla la norma, pero en un periodo de transición razonable, que no tengan que despedir trabajadores o incurrir en pérdidas, sino que puedan ir planificando ese cambio de forma razonable. Y de esa manera logramos certidumbre para todas las partes. La empresa que construye cisternas también va a tener negocio, la empresa que reemplaza cumplirá la normativa y el municipio y el estado felices de que continúa el negocio, el emprendimiento, la producción y que no decaiga la economía. De eso se trata el contrato de certidumbre económica, que es un instrumento clave para dar claridad a todos los actores. Ya estamos invitando, está Anthony. Un saludo, Anthony. ¿Qué dice Anthony? Está en silencio, creo. Sí, está en silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle. Hola, ¿qué tal Andrés? Un gusto. ¿Qué fue, Anthony? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí contento de estar junto a cada uno de ustedes, junto a ti, querido Víctor, y junto a toda esa ciudadanía que se está conectando en estos momentos. Qué bacán. Ya vamos 674 personas. Ya. Sí. Ceci, Prexi, déjame ver. Esperemos, sigamos viendo. ¿Qué nos puedes ayudar, Anthony? ¿Qué pregunta tienes para conversarlo ahorita? Claro, yo acabo de hacer un video acerca de una propuesta importantísima que acaba de hacer la candidata Luisa González, devolverle el bono solidario a todas esas personas que lamentablemente les quitaron en época de pandemia, a todas esas personas que realmente necesitan. Tengo muchos familiares, muchas tías que realmente necesitan y muchos amigos también que sus madres necesitan ese rubro para pues, poder costearse sus medicinas, entre otras cosas. Lo que quisiera saber es cómo se va a financiar ese bono solidario para esas personas que se lo quitaron, Andrés. Claro, mira, el financiamiento de los bonos regularmente se hace con lo que se llama ingreso permanente, porque el bono está categorizado como gasto permanente. En la Constitución tenemos una regla que dice, gasto permanente se financia con ingreso permanente. ¿Y qué es el ingreso permanente? Los impuestos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el pago de los bonos no se puede financiar con la repatriación de las reservas, no se puede financiar con endeudamiento, tiene que ser financiado con impuestos. Entonces nosotros tenemos algunas alternativas de recaudación tributaria. La primera, evidentemente, es el cobrar a los evasores
incluyendo al Grupo Novoa, que debe 144 millones, de los cuales solo una empresa, que es la exportadora bananera Novoa, debe 88 en firme, más 2 impugnados, eso de cerca de 90. Entonces hay mucha plata ahí y con eso ya cubriríamos, imagínate, 144 millones de dólares. Si el bono es 50, ponle que sean 150, estamos hablando de cubrir a millones de ecuatorianos, ¿no? Podríamos cubrir a 3 millones de ecuatorianos. Obviamente no vamos a hacer eso, sino que serán menos personas porque hay que presupuestar no solo de un mes, sino de varios meses, incluso un año o más. Entonces, se puede financiar simplemente cubriendo la evasión tributaria. Una segunda alternativa es derogando los decretos de Lazo que reducen el impuesto a la salida de dólares del país. Recordemos que en el país teníamos el ISD que era del 5% y Lazo lo ha ido bajando en estos últimos años, ¿ya? Eso lo ha bajado mediante decreto ejecutivo. Nosotros simplemente derogando esos decretos ejecutivos podemos recuperar recaudación y con eso también financiar el aumento de beneficiarios del bono de desarrollo humano que el gobierno de Lazo ha ido quitando a muchísima gente, especialmente gente de la tercera edad, gente en situación ya de vulnerabilidad por su edad. Entonces hay alternativas para poder recaudar más recursos y de forma rápida. El ISD se cobra mes a mes, no hay que esperar a fin de año para recaudarlo como es el impuesto a la renta, y el cobro de la evasión tributaria, aplicando métodos de cruce de datos y de información, también se puede recuperar rápidamente si es que hay voluntad política. Por eso yo digo, Novoa no va a cobrar a Novoa, Lazo no cobró a Novoa, Novoa no va a cobrar a Lazo, pero la Revolución Ciudadana sí va a cobrar a todos ellos y con eso financiar el desarrollo. Bueno, excelente propuesta, una propuesta muy humana que realmente muchas personas la estaban esperando. Sí, es importantísimo ayudar a la gente con mayor vulnerabilidad que les han ido quitando el bono en estos años. Hay un sistema que se utiliza para definir quién recibe el bono, que se llama el registro social, que es una especie de censo social que se hace a las familias en condición de extrema pobreza y de pobreza, que se les visita y se les evalúa dónde viven, los ingresos que tienen y dicen, no, esta persona realmente necesita ese bono, está en situación de calle o en una gran vulnerabilidad o tiene muchos hijos y por ende se dificulta también su mantenimiento con pocos ingresos. Entonces, a partir del registro social que está vigente, se puede ir depurando para más bien incluir a más beneficiarios del bono, como lo dijo Luisa. Y Andrés, yo una consulta, aparte de las reservas internacionales, igual se va a ejecutar lo que es los presupuestos que no son ejecutados, porque el presidente actual no llega ni al 20-30% de todo lo que tiene que ejecutar, y ahí tenemos bastante liquidez, ¿no? O sea, los ingresos no permanentes, e ingresos permanentes, etcétera. Así es, tenemos altas tasas de subejecución, es decir, un problema grande de que las entidades del Estado no están cumpliendo con sus propias promesas. El presupuesto es una promesa de cómo van a invertir la plata en el país, haciendo obra, etcétera, y no están cumpliendo. El Ministerio de Obras Públicas no está cumpliendo, el Ministerio de Salud no está cumpliendo, no están comprando medicamentos, etcétera. Entonces se genera un desabastecimiento falso a propósito, porque no es que no tienen plata, sí tienen, es que no están utilizando la plata. Claro. Y eso se llama negligencia. Ese es un insulto a la ciudadanía. Eso tiene que indignarse al Ecuador, porque otra cosa sería que digan, bueno, es que no hay plata, salados, no hay cómo hacer nada. Pero que sí haya la plata, sí hay el presupuesto, pero no lo estén ejecutando, es ya un insulto a la gente. Eso no se puede permitir en un gobierno, en ningún gobierno, y esa es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros corregiremos. ¿Cómo? El primer día, Luisa va a firmar el decreto ejecutivo declarando la emergencia en materia de salud. ¿Para qué se hace eso? Es muy distinto a un estado de excepción. La emergencia sirve para que los funcionarios públicos se sientan respaldados por su presidenta
para poder agilizar los procesos de contratación, para poder hacer contrataciones mucho más rápido, respetando los procedimientos de la ley, pero acelerando en los tiempos. Y de esa manera ayudamos a alivianar la carga administrativa y poder proveer de medicamentos al país. Es un ejemplo de lo que vamos a hacer. Claro, excelente, noches. excelente. Quisiera hacer una consulta igual bajo el tema de gobierno. Primero saludos Andrés, ¿cómo estás? Un gusto Hola. que estés compartiendo estos espacios que son importantes, ¿no? Es contacto directo con la ciudadanía, ya no estamos a través de intermediarios como la propia prensa, sino que es directo. Mira, yo he planteado en los videos que suelo hacer, igual he escuchado a mucha gente sobre esto, el tema de los gobiernos autónomos descentralizados. Es importante que estos gobiernos tengan el apoyo del gobierno central para que puedan ejecutar sus planes de desarrollo a nivel cantonal o a nivel provincial. Y nosotros sabemos que la Revolución Ciudadana tiene 9 prefectos y 50 alcaldes y una enorme cantidad de juntas parroquiales que siguen esta misma ideología, que están predispuestos a trabajar con la Revolución Ciudadana y que además, pues ya los conocen, te conocen a ti, conocen a Luisa, conocen a toda la gente que va a conformar el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, quisiera que se haga un poquito de hincapié. ¿Cuál es la ventaja real de tener un gobierno central que siga la misma línea de estos gobiernos autónomos descentralizados y que se solucione estos problemas específicos? Mira, es importante tener coincidencias, pero no es un requisito. ¿Por qué es importante tener coincidencias? Porque nos ahorramos las presentaciones, los trámites, la entrada en confianza. Nos podemos decir las cosas de forma directa, más rápidamente, por la confianza que nos tenemos, y podemos avanzar en muchas decisiones estratégicas, como decir, mira, tú puedes comenzar esta obra inmediatamente que estás en la prefectura, y nosotros cuando lleguemos al gobierno estableceremos los convenios en adelante para que se pueda reconocer esos gastos, por ejemplo, del Banco del Estado, las transferencias del modelo de equidad territorial, el reconocimiento de deudas de los gobiernos seccionales, que son asuntos pendientes, los convenios FINGAD 1, FINGAD 2. Bueno, son unos detalles un poco técnicos sobre la relación financiera que hay entre el Estado central y los gobiernos provinciales y municipales. Entonces, es la confianza fundamentalmente que permite acelerar procesos. Pero nosotros no vamos a tener, más allá de esa confianza, ninguna otra preferencia por las distintas prefecturas o municipios o juntas parroquiales del país, como ya lo hicimos nosotros trabajando en los gabinetes itinerantes. Nos reuníamos con todos los alcaldes de una provincia, sin distinguir el signo político, sin distinguir el partido al que pertenecen, porque los ciudadanos a la final son los beneficiarios de aquello. Lo que se aplicarán son los criterios y estándares y parámetros técnicos de que tienen que cumplir sus obligaciones que están en el COTAD, que regulará la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, en fin, toda la normativa legal que tienen que seguir. Pero de ahí no va a haber ninguna preferencia aparte de lo que ya indiqué, ¿no? De la confianza de quizás poder acelerar ciertas obras. Claro, una respuesta bastante buena. Solo para recalcar, veamos la obra de Pavel Muñoz y reabre el tema de la UPC de la Mariscal. Entonces vemos que la Revolución Ciudadana ya hizo obra pública, lo está volviendo a hacer con sus gobiernos autónomos descentralizados y tenemos la confianza de que lo volverá a hacer con Luisa González y con Andrés Arauz. Un abrazo. Claro, gracias. Oye, sí, lo de Pavel hoy estuvo, creo que nos animó a muchos ver esa buena noticia, cómo en tan poco tiempo se ve que sí hay cómo tener resultados. Alguna gente nos dice, ay, pero en 1 año y medio, ¿qué van a hacer? Pero miren, apenas va un par de meses Pavel y ya tenemos resultados concretos de recuperación, no de una, no de dos, de varias UPCs que están ya en condiciones dignas y que permiten que se dé mayor seguridad a la ciudadanía de los barrios que corresponden, en este caso de la Mariscal, una zona insigne de la ciudad de Quito en donde hay mucha actividad turística, comercial, de restaurantes, de entretenimiento para la gente joven sobre todo.
Ya, déjeme algo decir antes de que entre, por favor, Ceci. Gracias a todas las personas que nos están viendo, por encima de 1000 personas, 1K y 13.600 me gusta. Sigan, por favor, dándole likes. Dos cosas. Qué increíble la diferencia entre el progresismo y el neoliberalismo, ¿no? Ya tenemos obras. Esos UPC, increíble cómo quedaron. Fue muy bueno esos videos, me gustaron. Se ve la diferencia, ¿no? Porque el neoliberalismo lo que provoca es la paradoja del ahorro. Supuestamente ahorrarse recursos, la infraestructura se cae en pedazos y eso es el éxito para el desarrollo. Y es lo que ha sucedido últimamente. Pero bueno, quiero darle paso a Ceci. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, Hola, sí. que estén bien. Bueno, hay una pregunta que me gustaría hacerte, Andrés, como madre de familia. Y he venido escuchando a muchas mamás que ya sus hijos están terminando el colegio y preguntan y se preguntan entre ellas, ¿qué pasará con los chicos que no cumplan con el puntaje ideal para poder ingresar a la universidad? Es un problema lamentablemente frecuente que está ocurriendo en muchas familias del Ecuador. Yo conozco mucha gente que hasta entra en depresión por la tensión, la angustia de si van a lograr o no el puntaje, si van a lograr o no un cupo. Importante mencionar que no todas las universidades ahora se sujetan al examen de la CENESID, solo las que piden su asistencia. Otras administran exámenes directamente ellas y la gente o tiene que trasladarse o dar un examen particular virtual para poder acceder a ciertas universidades públicas también. Entonces ya no es un solo sistema unificado, sino que está un poco más disperso. Eso significa que hay más autonomía en las universidades respecto a quién deciden admitir y a quién no. Y ahí empieza un poco a perder el control el Estado sobre este tipo de políticas, sobre las que todavía tenemos incidencia porque utilizan el sistema del examen de la CENESID. Lo que nosotros hemos planteado es que si no logran un cupo en universidad pública, pueden acceder también a crédito educativo a largo plazo, con un largo periodo de gracia. Eso quiere decir que no tienen que pagar el crédito mientras estén estudiando y lo empiezan a pagar ya una vez que empiecen a trabajar, luego de 5 o 6 años. Y de esa manera también tienen la oportunidad de estudiar en universidad particular, pero claro, es diferente. Ahí sí van a tener que eventualmente pagar ese crédito cuando culminen sus estudios. Esa es la alternativa que se da. Pero además nosotros queremos constituir, y lo hemos anunciado, el Instituto Superior Tecnológico Virtual, que será público, por ende gratuito, que contará con apoyo de tablets y banda ancha móvil para que los estudiantes puedan también estudiar carreras tecnológicas de 2 a 3 años y puedan obtener un título también de esa manera, con educación online. Este instituto no solo será del Estado, sino que articularemos para que puedan también hacer tecnologías en universidades ya existentes, ya como la Universidad de Cuenca, como la Universidad Estatal de Milagro, como la Universidad Técnica de Manabí, entre otras, y puedan también cursar estudios online en universidades ya existentes. Entonces el instituto va a ofertar títulos, pero también va a poder canalizar a educación online en las distintas universidades que ya existen. Entonces, esta va a ser una gran oportunidad. Queremos seguir socializando con los jóvenes esta alternativa. Vamos a tratar de abrir una página web en la página de Luisa Presidenta para que podamos ir midiendo la demanda de cuántos estudiantes estarían interesados en sacar un título online. Si bien preferiríamos siempre que la educación sea presencial, ahora estamos en un momento emergente, con un problema acumulado, tenemos que darle solución y creo que es una buena solución la educación virtual porque implica menos costos de traslado para los jóvenes, etcétera, y también pueden ya cada vez más aprender a través de los métodos de carácter virtual. Gracias, Andrés. Una pregunta al profe.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés, ¿cómo estás? Víctor, también gracias, y a los chicos. Hola, profe. Andrés, nos has conversado acerca de diversas iniciativas que tiene la Revolución Ciudadana y sabemos que la RC es sinónimo de inversión pública, ¿no? Inversión fuerte en el tema de salud, en el tema de vialidad, etcétera. Aquí entra un interrogante de mucha gente que se pregunta cómo se va a financiar todo este proyecto. Sabemos que se va a pedir que parte de la reserva venga al Ecuador, ¿verdad? De las reservas internacionales, pero ¿de qué otra manera? La gente le tiene miedo a una palabra que se ha estigmatizado mucho estos últimos años, que es la deuda. Nos vamos a endeudar más. ¿Cuál es la situación actual de la deuda? Y si nos puedes conversar también un poquito sobre la deuda en el periodo de la Revolución Ciudadana anterior. ¿Es cierto que se sobreendeudó? ¿No lo es? Por favor. Claro, mira, la regla de oro que está en la Constitución es que los gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. ¿Cuáles son los ingresos permanentes? Los impuestos. Entonces, en cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Tú tienes gastos que tienes que cubrir obligatoriamente, los salarios de los médicos, los profesores, las enfermeras, la policía, los militares, etcétera. Esos gastos son permanentes y siempre tienen que estar financiados por los impuestos. También los bonos de desarrollo humano, los apoyos sociales que son recurrentes, también se financian con los impuestos. ¿Qué es lo que se financia con ingresos no permanentes, como pueden ser el petróleo o el endeudamiento? Todo lo que tiene que ver con gastos de capital. Ejemplo, infraestructura, construcción de vías, de hospitales, de unidades educativas, la parte física como tal, la adquisición de equipos, de maquinaria, de computadoras, de tecnología. Esos se consideran gastos no permanentes porque solo los haces una vez, no tienes que hacerlo cada mes, ¿ya? Entonces, una vez haces una obra y ahí lo que tienes que más bien es darle mantenimiento. Para eso contratas la gente que le da mantenimiento con la pintura, con lo que corresponda, ¿ya? Entonces, esa es la primera gran diferencia. Gastos permanentes y gastos no permanentes. Nosotros hemos utilizado siempre los impuestos para financiar los gastos permanentes. La Revolución Ciudadana triplicó la recaudación tributaria, ni siquiera aumentando la tasa impositiva, sino simplemente mejorando la gestión. Tuvimos un SRI, papelito, que generó una gran cultura tributaria en el Ecuador, que logró triplicar la recaudación sobre la base de un gran esfuerzo, convenciendo a las empresas de que tenían que tributar y también haciendo unos ajustes metodológicos a cómo se calculaba el pago de los impuestos. Entonces, de esa manera se fue reduciendo la evasión, ¿ya? Ahora, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Para poder financiar buena parte de nuestro programa económico, tenemos que mejorar la recaudación tributaria, pero no subiendo los impuestos. Nosotros no vamos a topar el IVA, no vamos a topar la tasa del impuesto a la renta. Lo que vamos a hacer es simplemente mejorar la recaudación. ¿Cómo? Cerrando lo que se llama la brecha de evasión, cobrando a los evasores, incluyendo al Grupo Novoa, cobrando a los evasores, incluyendo al señor Lazo, cobrando a los que en el futuro querrán evadir, por ejemplo, haciendo cruce de datos de la aduana, del SRI, del sistema bancario, y de esa manera detectar las inconsistencias y cobrar también los impuestos de esa manera. Esa es la parte permanente. Y la parte de inversión, la obra física, lo que ya mencioné, eso lo vamos a financiar con financiamiento a partir del Banco Central, con parte de los recursos que traeremos del exterior, y si es necesario también incurriremos en préstamos con organismos multilaterales para poder ampliar la infraestructura física del país, ¿ya? Nosotros no vamos a incurrir en un sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque nosotros sí vamos a utilizar la deuda para hacer obras. Esa es la gran diferencia. Si tú usas la deuda para hacer una hidroeléctrica, te ahorras en combustible importado y ya te sale un negocio redondo. Si tú usas la deuda para construir una vivienda, te ahorras en el pago del arriendo, te sale negocio redondo. Si tú usas la deuda para construir un puerto, ¿cierto? Un puerto pesquero, un puerto grande de contenedores, ese negocio, esa dinámica productiva, te genera más dinero y también te sale negocio redondo. Pero si tú usas, como lo ha hecho Lazo, como lo ha hecho Moreno, la deuda y luego no haces la obra,
y simplemente cubres los gastos permanentes, pero con deuda, es plata perdida. Y ya no es negocio redondo, y luego te toca pagar intereses sobre un proyecto que no existe. Por eso es importante que la deuda se utilice para hacer obras. Nosotros utilizamos la deuda para hacer obras, están miles de obras regadas por el país, a diferencia de lo que hizo Lazo, que apenas inauguró un poste de luz, ¿ya? El resto de la deuda se fue en lo que se llama la fuga de capitales, es dinero que entró y que volvió a salir y nos quedamos con el endeudamiento pagando intereses, pero no vemos las obras en el Ecuador. Ya, antes de dejarle paso al siguiente, es que definitivamente, Andrés, nos hemos endeudado y solo hemos hecho un poste. O sea, y eso es la paradoja del ahorro, ¿no? En vez de utilizar nuestros recursos para inversión, nos endeudamos, pero no para obras, sino para garantizar pago o revalorización de bonos. Qué terrible, Dios mío. Pero bueno, aquí le damos el paso a Pablito, quería hacer una pregunta. Saludos Andrés, qué gusto, como decía Iván, que es muy gratificante el poder ver que estén en esta dinámica directamente con el pueblo, ¿no? O sea, saltándonos estas barreras comunicacionales que muchas veces más nos desinforman que otra cosa. Mira, mi postura como gestor cultural, como artista, en este caso sería, ya hubo una experiencia bastante favorable en la Revolución Ciudadana con Rafael Correa y al parecer se está dando nuevamente en la ciudad de Quito con Pavel. Desgraciadamente la cultura y el arte ha sido excluida y mi pregunta va directa. Ya, como gobierno, cómo recuperar y qué hacer con políticas públicas para que la cultura vuelva a ser un eje primordial en las relaciones e interacciones entre gobierno y ciudadanía, incluso hasta para cuestión de las obras, ¿no? Claro, súper buena pregunta, Pablo, gracias por la inquietud. Algunas cosas ahí, ¿no? Primero, en esta crisis de inseguridad, la cultura cumple un rol fundamental porque es una fuerza movilizadora. Es de lo poco que todavía nos ilusiona, que nos pueda unir, que nos pueda plantear un proyecto de país de forma conjunta entre todos y todas. Que incluso en el medio de la polarización y conflicto político, la cultura tiene que ser una fuerza de unidad para todo el Ecuador. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que no solo impulsar la cultura desde la lógica de las bellas artes y la cultura de élite, sino también la cultura masiva para todo el pueblo, ¿no es cierto? Imagínate el arte en la calle, tomándose, disputándose el espacio a la delincuencia. Eso es lo que queremos nosotros, impulsar el arte, la música, incluso como actividades extracurriculares en el sistema educativo, para que los jóvenes puedan estar más tiempo en comunidad, compartiendo valores como los vinculados a la cultura. Con relación a la obra pública, nosotros ahí tenemos dos propuestas muy concretas. La primera, en todo contrato de obra pública, aunque sea mejorar la UPC, o sea, construir una carretera, tiene que tener un componente artístico-cultural. Es decir, si hacemos un edificio, tiene que haber un mural, ¿ya? Y tiene que estar ese mural pintado para que nos dé también alegría, nos pueda dar otros contenidos semióticos al país. ¿Ya? Entonces eso es fundamental. Vamos a incorporar al arte dentro de la obra pública para que sea masiva la presencia del arte y la cultura y podamos construir un proyecto, insisto, de unidad de país. Y la otra cosa es para las artes escénicas. Por ejemplo, uno de los problemas que yo he recibido quejas de todo el país es que dicen, oye, no hay suficientes espacios para que los que estamos vinculados a las artes escénicas podamos compartir nuestros proyectos creativos. Y ahí, mire, por otro lado, tenemos instituciones públicas, ministerios, entidades públicas como la CFN, que tienen severendos auditorios que pasan vacíos todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es un catastro de todos los auditorios de todas las entidades públicas que en su mayoría pasan vacíos, que además hasta tienen vestuarios y backstage y todo eso, y les vamos a hacer un Airbnb de los auditorios y de los teatros del sector público para que a través del sistema informático puedan reservar
los auditorios públicos, los gestores culturales, los de las artes escénicas, los del teatro, del arte circense, los de la música, los de la comedia, los del stand-up, todos los que van a pararse frente a un público y puedan reservar los auditorios y los espacios que tienen las instituciones estatales para provecho de la ciudadanía. Así se aprovecha la infraestructura pública y se aprovecha la tecnología y damos vida a todos esos espacios que hoy por hoy están muertos cuando tenemos grandes colectivos de gestores culturales que más bien necesitan ese espacio. Severísimo, Andrés. Gato, ¿querías preguntar algo? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo está? Un gusto. Hola, Gato, ¿qué dice? Aquí. Y un gusto igual a todos los compas. Qué chévere encontrarles por esta red, ¿no? Bueno, Andrés, yo tengo dos preguntas. Una un poquito larga y una bien concreta. La larga, te voy a dar un pequeño preámbulo, ¿ya? Verás, mi novia está en el último año de rural. No voy a decir dónde, no quiero meter en problemas a nadie, pero la cuestión es esta. El momento de que se les van a controlar en estos subcentros de salud, hay un inconveniente que el distrito se entera de que les van a ir a controlar y el distrito pide prestado un estetoscopio de un establecimiento A o del establecimiento B, ¿ok? Entonces, a partir de este preámbulo es donde va mi pregunta. Si se va a devolver todos los recursos al sistema de salud pública para dotar de medicamentos, para dotar de instrumental, ¿cómo se va a controlar que esto no sucede? O sea, que todo el dinero se implemente y que no se estén prestando y después guardando para que esté nuevito todo y a la final la gente no utiliza. Chuta, es una muy buena pregunta, ¿no? Ahí la respuesta estructural es un cambio cultural que se requiere en el país, porque a veces tú puedes tener las mejores leyes del mundo, pero echa la ley, echa la trampa. Y si es que hay gente con mala voluntad, también es muy difícil de asegurar que se dé el cumplimiento a la norma, sobre todo si los que tienen que chequear son los mismos que están cometiendo la falta, ¿no? Para eso hay, bueno, técnicas de administración que se llaman controles cruzados, evaluación de pares, encuestas de percepción, de satisfacción al cliente o al usuario. Puedes también montar cámaras de vigilancia y luego auditar las cámaras. En fin, o sea, hay varios métodos que se pueden aplicar, pero parecería que desplegar algo tan profundo para un caso como el del estetoscopio significaría que más bien tenemos que hacer un esfuerzo para que haya 2 estetoscopios. Y que no tenga que haber esa necesidad de moverlo de lado a lado. Por eso hemos hablado de que se complete el uso del presupuesto en el caso del Ministerio de Salud. Vemos que apenas tiene un cumplimiento entre el 20 y 30% del rubro que se denomina 73 bienes adquiridos por el Ministerio de Salud Pública. Eso es una alarma, pero brutal, es una alarma desquiciante, preocupante, indignante, porque no están utilizando la plata que ya tienen. Y la única explicación para eso, como dije antes, es un insulto a la ciudadanía, es una negligencia, pero hay que ver desde la dinámica de los intereses. ¿A quién le interesa que no se use completamente el presupuesto que sí tiene el Ministerio de Salud? Le interesa a quienes pueden ofrecer el mismo servicio desde el ámbito privado. En el otro, hace una semana y pico que me conecté también en TikTok, explicaba la diferencia entre la privatización formal y la privatización de facto o de hecho. La privatización formal es cuando tú pasas una ley que dices que se van a vender los hospitales y se tienen que privatizar y pagar por el servicio, bla, bla, bla. Es decir, la privatización estrictamente blanca. Pero hay un nuevo tipo de privatización que lo han venido haciendo en el Ecuador estos últimos años, que es la privatización de hecho o de facto. ¿Y qué quiere decir? Que simplemente no ejecutas el presupuesto asignado al sistema de salud y la gente ya no tiene acceso a la medicina, no tiene acceso al insumo médico, quizás ni siquiera está por ahí el especialista o el médico que le atienda. ¿Y a dónde le toca ir? Al servicio privado. Entonces se privatiza de facto el sistema, no de jure, no de forma jurídica, sino en los hechos.
Y eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. El gasto de bolsillo en medicinas, que es un indicador que tiene el INEC para determinar cuánto la gente utiliza de su propio dinero el gasto en medicinas, ha aumentado terriblemente. También el uso de clínicas privadas ha aumentado brutalmente, las ventas de las farmacias privadas ha aumentado brutalmente, confirmando la tendencia de la privatización de facto. Totalmente. Bueno, vaya, yo estas historias te comento porque escuchar día a día es indignante. Te comento igual de una manera que me dolía, ¿no? Me dolía porque uno sabe el sufrimiento de las personas. Había otra cuestión de que no existe el personal de salud adecuado y la cantidad. Otra pequeña breve historia. Un paciente llegó con un accidente que tuvo en su ojo por estar laborando sin equipos de protección, que allá no los dotan en ciertas haciendas. Pero bueno, al llegar al hospital se topó, mejor dicho, con la terrible noticia de que el oftalmólogo estaba de vacaciones y no había otro oftalmólogo y tenían que haber esperado 10 días hasta que llegue. Total, esa persona estaba, pero va a perder el ojo. Bueno, la otra pregunta que te quería hacer y que es la más breve es, nosotros podemos, viendo los planes de gobierno, etcétera, podemos determinar lo que es el continuismo de Lasso y Noboa. Pero para ti, Andrés, ¿por qué Lasso es Noboa? Porque ambos son plutócratas, ¿ya? La plutocracia quiere decir gobierno de los ricos para los ricos. Es gente que lamentablemente solo busca la presidencia por capricho, por vanidad y para profundizar sus propios intereses económicos y no para servir al pueblo. Todo está claro que, ¿no es cierto? Ellos llegan y quieren llegar al poder para poder servirse ellos, para poder perdonarse las deudas, para poder no pagar las obligaciones tributarias que deben hacerlo, ¿no es cierto? Para poder zafarse de la justicia, en el caso de Noboa, de miles de trabajadores que han sido violentados sus derechos, por ejemplo, en materia de liquidación laboral, de tercerización, entre otras cosas. Entonces, lamentablemente, ellos tienen ese capricho, esa vanidad de que con el dinero ya han comprado todo, pero les falta acumular ese prestigio de ocupar el sillón de Carondelet. Entonces, eso es lo que les motiva a ellos disputar el poder político. No es una ideología, una convicción, un afán de servicio, una propuesta de país, sino simplemente llegar por llegar para poderse tomar esa foto. En el caso de Noboa también por capricho, ¿no es cierto? Entonces, por eso son lo mismo en términos de su psicología personal. Pero además podemos analizarles sus círculos, ¿no es cierto? Sus círculos de poder que rodean. Y en el caso de Noboa, por ejemplo, tiene una vicepresidenta que es de Lasso, tiene a unos partidos políticos que auspician, que son el hermano de Moreno y de Lenín Moreno. Recordemos que Lenín Moreno celebró cuando Daniel Noboa pasó a segunda vuelta, salió del olvido y mandó su tweet celebrando aquello. El hijo de Lasso también celebró el paso de Noboa a la segunda vuelta, pero además la gente que rodea, por ejemplo, el ministro de Agricultura que ya anunció el señor Daniel Noboa, era un empleado de Álvaro Noboa durante 8 años, ¿ya? Era un alto ejecutivo de las empresas de Álvaro Noboa durante mucho tiempo. Entonces se replica el mismo patrón. ¿Se acuerdan que Lasso ponía gente del Banco de Guayaquil en los ministerios, en las procuradurías, etcétera? Ahora va a pasar lo mismo, solo que alrededor de ese mismo grupo empresarial. Entonces, eso es lo grave, de que se replican los mismos tipos de comportamientos. Ambos tienen los recursos en paraísos fiscales, ambos tienen los recursos en las fundaciones panameñas, ambos son evasores de impuestos, ambos tienen ese capricho por llegar al poder, ambos han representado a la tendencia de la centro derecha y a la derecha, y de esa manera no podemos esperar algo diferente como ecuatorianos. Ojalá asumamos la advertencia, ojalá, imagínate si me hubieran creído hace
2 años, cuando advertimos al país exactamente lo que pasó, iban a destruir el Ecuador con el tipo de políticas que implementó Lazo, otra fuera la situación de nuestro país ahora. Estuviéramos hablando de tecnología, de blockchain, estuviéramos hablando de programación, de educación de nuestros niños, de cómo las escuelas están bonitas, así como las UPCs del Pavel, estuviéramos hablando de los sueños para el futuro de la patria y no de apenas cómo sobrevivir y evitar ser un migrante más de los 280,000 que se han dado en los 2 últimos años. Ojalá los ecuatorianos investiguen por sí solos todo lo que estoy diciendo, se metan a las páginas web del SRI, del Ministerio del Trabajo, de la función judicial que tiene un buscador de causas, de sentencias judiciales, para que vean todos los juicios laborales que tiene las empresas de Novoa, y puedan aprender por sí solos todo lo que estoy diciendo, porque es el momento de que la ciudadanía se empodere, es el momento que la ciudadanía, sobre todo la juventud, aprende a investigar, se meta con todo al Google, a las páginas del gobierno, aprendan a encontrar esta información y se den cuenta quién es la gente que está rodeando al candidato actual y que se den cuenta de que es la misma gente del gobierno de Lazo. Gracias, Andrés. Sí es. Ceci, tú querías ayudarnos con una pregunta. Otra vez, hay algo que nos está preocupando mucho, salió hoy día en las noticias. ¿Qué van a hacer con relación al posible problema que se avecina de los apagones? Que ya hoy lo anunciaron en los medios de comunicación y comenzaría más o menos finales de noviembre. Es algo que sí nos preocupa porque es un retroceso tremendo para nuestro país. Y bueno, con todo esto y la inseguridad, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ahorita lo que podemos hacer es interpelar al gobierno. Yo cuando estuve en Machala, en El Oro, hace, no sé, un mes, un poco más, yo decía que lo primero que tiene que hacer el gobierno es desde ya realizar contratos de contingencia con proveedores de termoeléctricas para poder suplir de electricidad, aunque sea lamentablemente con combustible fósil, que tristemente además va a ser importado, salida de divisas, salida, erogación de recursos, etcétera, declarando la emergencia respectiva para poder hacer esos contratos de forma rápida. Aquí lamentablemente tenemos un gobierno que solo cuando está cocinado con sus panas los contratos sacan las cosas, si no simplemente no las hacen y las consecuencias las sufre la ciudadanía. Entonces ahora tenemos que asegurar de que hayan esos contratos contingentes de provisión de energía termoeléctrica para que en caso de que haya el estiaje, es decir, que no haya suficiente agua en las cuencas hidrográficas donde tenemos hidroeléctricas, se supla ese déficit con las termoeléctricas que suelen estar además en barcazas en las costas del Ecuador. Entonces eso hay que hacer de forma urgente. Hemos interpelado ya, lamentablemente no tenemos asamblea para fiscalizar, sino ya estuviera ahí el ministro de Energía sentado frente a nuestros asambleístas teniendo que rendir cuentas y ahora tenemos que rogar que por ahí un medio de comunicación le vaya a entrevistar. Entonces eso sí nos preocupa, pero de nosotros llegar y todavía haber apagones por estas fallas, haremos lo que te estoy diciendo, ¿no? Se declara la emergencia, se contrata las barcazas, se suple energía, no podemos tener cortes de energía en el siglo XXI. O sea, miren toda la inversión que se hizo y se demostró que se podía dotar de suficiencia eléctrica a nuestro país y lamentablemente es en este gobierno, por falta de mantenimiento, por falta de previsión, que no se está haciendo la gestión del caso y como parece incurriremos en apagones con el gobierno de Lazo. Estimado Anthony. Bueno, gracias. Más que nada un saludo, un cordial saludo para todos los troles que se han conectado. Por si acaso, trolo no es un insulto, queridos amigos, simplemente es una persona de identidad desconocida que profiere insultos, lamentablemente, en este live. Bueno,
Andrés, la RC tiene más de 50 asambleístas, Daniel Noboa tan solo más de una docena. ¿Tienen ya conversaciones con las bancadas, puntos de acción de cara a armar una agenda legislativa? ¿Cómo influye la enorme diferencia en número de asambleístas de cara a una gobernabilidad en una coyuntura tan complicada de apenas año y medio? ¿Tendría gobernabilidad la RC? ¿O Daniel Noboa, en caso de ganar con una docena de asambleístas, tendría gobernabilidad? Sí, por supuesto. Yo creo que la gobernabilidad no es un asunto crítico. Y yo creo que la RC tranquilamente podrá aglutinar una gran mayoría, no me refiero con las justas, sino un gran consenso nacional. La predisposición y apertura que está mostrando Luisa es fundamental para poder lograr esos grandes consensos. Y no creo que nadie se vaya realmente a oponer, ya una vez pasada la campaña, a nuestro plan de inversión en educación, salud, seguridad, vialidad. O sea, son cosas tan obvias para el pueblo ecuatoriano. El acceso a la universidad, son cosas tan obvias. Es decir, el crédito productivo. Nadie realmente se va a oponer a nuestro programa económico, que es el lógico, es el que es pensado en función de las grandes mayorías, el que alcanza a todas las provincias y municipios del país. Entonces, yo no veo ningún riesgo para la gobernabilidad, eso, ¿no? Ahora, mira, en el caso de Daniel Noboa, ya es una pregunta más de análisis por fuera del calor de la campaña. Justo tiene 12 asambleístas, la misma cantidad que tuvo Lazo en el 2021, 12 asambleístas. Entonces, hasta en eso se parecen. Y con 12 sí hay una dificultad en poder armar una mayoría sin la RC. ¿Por qué? Porque le va a tocar, ¿no es cierto?, no hacer un acuerdo programático en función de las prioridades del país, sino un acuerdo de reparto, en función de tener que sumar grupitos de a 1, de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, ¿ya? Entonces, eso va a ser mucho más difícil, porque va a significar que tiene que repartir las instituciones del Estado. Y si no, pregúntenle a María Paula Romo, ya sabemos cómo eso termina. Entonces, yo creo que desde ese lado, creo que va a ser mucho más difícil para el país, porque no hay una mayoría sólida para gobernar. Ahora, si es que hay suficiente inteligencia y, por ejemplo, Noboa no cometería los errores que cometió Lazo de despreciar un acuerdo democrático o algo así, bueno, eso ya es otro escenario. Pero ahorita nosotros estamos convencidos de que el pueblo ecuatoriano se pronunciará a favor de la Revolución Ciudadana este 15 de octubre y llegarán por fin momentos de estabilidad, de seguridad, de certidumbre, de actuar con firmeza y contundencia a partir del Estado, de un Estado presente, de un Estado que va a acompañar y cobijar a todo nuestro pueblo y que abrirá las puertas para que todos los ciudadanos, indistinto de su tendencia, puedan encontrar un apoyo y una opción dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana. Perfecto. Antes de darle paso al profe Gurber. Andrés, dos consultas. La gente habla de que nosotros tenemos un Estado obeso, pero si lo vemos el cálculo del empleo del sector público, solo representa el 7%. Los nórdicos por encima del 35%, pero ahí no le llaman Estado obeso. Y la inversión pública se ha reducido en el país. ¿Qué opinas del Estado obeso y sobre el déficit fiscal, que es uno de los temas que siempre hablan aquí las personas que nos siguen? Mira, el Estado obeso es un meme. Es un meme que la gente se ha inventado para poder atacar a lo único que nos une como ecuatorianos, que es el Estado, es la representación organizada de la sociedad. Lo que hay que discutir es si es un Estado adecuado o no, si es un Estado capturado o no, si es un Estado que ha sido tomado por las mafias o no, si es un Estado que está funcionando eficientemente o no. Pero el tamaño es una variable que no nos ayuda a determinar necesariamente todos esos resultados, ¿ya? Yo te puedo decir, claro, quizás ahorita la fuerza pública, la fuerza policial,
puede tener decenas de miles de efectivos, en la realidad no está funcionando, pero no porque sea grande o pequeña, sino porque buena parte está contaminada por la mafia. Entonces, ahí lo que cabe no es hablar de su tamaño, sino de su depuración de los malos elementos, de generar una cultura a favor de la ciudadanía, de generar los incentivos con una remuneración justa, vivienda fiscal digna, rancho digno, alimentación, gasolina para su movilidad, etcétera, que evite que pueda ser capturada por las mafias. Entonces, el pensar el Estado no puede reducirse a una discusión tan simplista, ¿ya? Incluso en los países más desarrollados o más sofisticados científicamente, como Corea del Sur o Japón, ¿por qué tienen ministerios de ciencia y tecnología? Porque necesitan que el Estado dé una guía, una orientación, un apoyo, una institucionalidad, unos documentos, etcétera, que permita orientar la gestión científica y tecnológica con las universidades, con los institutos, con las grandes empresas, etcétera. Entonces, no hay que caer en esos simplismos. Invito a que todos desarrollemos argumentos más complejos, más sofisticados, para que podamos llegar a conclusiones más valiosas para nuestro país. Una cosa que, por ejemplo, a mí me duele, Víctor, es que el otro candidato, el Daniel Noboa, tiene por ahí un video en donde dice que para contratar a 100,000 jóvenes en el Estado, va a despedir primero a 100,000 jóvenes, porque no puedes contratar sin, digamos, reemplazar. Primero tienes que deshacerte de los 100,000 para luego contratar a 100,000 más. Y esas son 100,000 familias que se quedarían desamparadas. Pero además, si es que conociera el Estado, se entendería que un despido no es así nomás porque le da la gana a él, como seguramente hará en sus empresas, ¿ya? Hay que hacer una gestión que se llama un expediente y un sumario administrativo que puede durar meses o años, en donde el trabajador tiene el derecho a la defensa, al menos que sea despido intempestivo, y si es así, tiene que haber una gran liquidación, ¿ya? Una liquidación fuerte, grande, que el Estado tampoco es que tiene a la mano para cubrir 100,000 liquidaciones. Entonces es un absurdo lo que está proponiendo, es una mentira al país, y nuevamente, la ciudadanía tiene que por sí misma meterse a investigar cuánto cuesta una liquidación, cuánto costaría un proceso en términos de tiempo de un sumario administrativo para despedir a 100,000 personas, cuántas familias van a quedar desamparadas sin ingresos si son 100,000 personas las despedidas, cuántas deudas impagas que habrá al sistema bancario privado, al IES, si es que esas 100,000 familias tenían deudas en los bancos y luego no tienen ingresos para pagar. O sea, aquí no es cuestión de que ordene el señor Noboa y pueda despedir a 100,000 personas. Aquí hay que plantear una política seria, técnica, responsable, inclusiva con los jóvenes, como es la propuesta nuestra de Mi Primer Empleo y En Primer Emprendimiento que ya mencioné antes. Andrés, una última preguntita, Víctor, si me permite también. Hay una persona, un amigo que me escribe, que es apellido Campos, me dice: solo quiero que Andrés sepa sobre la evasión tributaria de la Telefónica Claro y las glosas desvanecidas de Telefónica Claro por $112 millones. Pregúntale de la evasión tributaria de la Telefónica Claro y a los trabajadores que en tremenda pandemia despidieron, y personas sobre todo con discapacidades severas. Incluso me manda algunas pruebas. ¿Qué opinas, Andrés, acerca de esto? ¿Se has escuchado algo? Sí, hay ese desvanecimiento de glosas. También hay una sentencia judicial que anula una resolución de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado que sancionaba a sí mismo con, si no me equivoco, cerca de $200 millones a esa telefónica por lo que se llaman prácticas de poder de mercado, de operador dominante, instalando las torres en las cimas de la montaña y condicionando a los dueños de esos terrenos que no permitan que ninguna otra empresa pueda instalar una torre en ese mismo lugar. Eso se llama una práctica monopólica y lo que hace es restringir la competencia
y evitar que otras operadoras puedan tener la misma señal, la misma cobertura, la misma calidad de la señal que la del operador dominante en este caso, o la del operador que ejerce abuso de poder de mercado. Entonces, por eso fue sancionada con una gran multa. Primero se le pidió que desista de esa acción, que corrija esos contratos, que no tenga exclusividad, pero no cumplieron y luego fueron sancionados. Lamentablemente, parece que por ahí tuvieron amigos en la función judicial y les desvanecieron esa multa que era muy importante y que le hubiese permitido al Estado financiar desarrollo tecnológico, educativo, acceso a las universidades. Entonces, sí, estoy al tanto, estoy pilas con las glosas, con el tema de las multas que la función judicial retiró. Luego, claro, los gobiernos que nos antecedieron no han apelado a eso, dejaron que simplemente se devuelva la plata a la transnacional cuando debían haber defendido los intereses del Estado ecuatoriano, que al final son los La intereses plata de hay en el todos país, nos nosotros. hemos dado cuenta. Hay billete, lo que pasa es que hay que recuperarla, ¿verdad? Sí, hay mucha plata, Anthony, hay mucha plata. Por eso todo el mundo, cuando camina por la calle, cuando recorre los paisajes del Ecuador, dice, oye, pero si este país es tan rico, ¿cómo puede ser que sea tan pobre? Y es por este tipo de prácticas mañosas, de evasión, de incumplimiento normativo, que no los hace pues el ciudadano de a pie, que si no das la factura, el SRI te cae ese rato, sino los grandes evasores que tienen también mucha plata para contratar a muchos abogados que todo el día simplemente se dedican a evadir. Gracias, Andrés. Profe Gutberg, ¿querías comentarnos algo? Sí, Andrés, una preguntita. Me voy a alejar un poquito del tema electoral, coyuntural de este momento. Quisiera, si me permites, irme un poquito más hacia los conceptos. Iba a hacer una pregunta de seguridad, pero como Víctor habló del Estado obeso, quisiera que por favor nos comentes cuál es la importancia del Estado, porque se habla mucho de que al Estado van vagos, que no hacen nada, que se ganan un sueldo sin hacer nada. ¿Cuál es la importancia del Estado y qué oportunidades nos da este sistema donde hay un Estado fuerte en contraposición a la teoría contraria que predica el libre mercado y según la cual pues el individuo racional buscando maximizar su utilidad va a lograr un beneficio social también máximo? ¿Es posible con el libre mercado que nos desarrollemos, dada la realidad que tiene nuestro país? ¿Es necesario el Estado? Porque, bueno, leía un artículo que seguramente lo has escuchado, El Poder y el Economista Útil. Ahí se menciona mucho este tema de que el libre mercado no es el mejor sistema, dado que hay diferencias de poder y usualmente los que tienen mayor poder son los que obtienen mejores resultados económicos. Mencionaban inclusive un ejemplo un poco cómico de los Estados Unidos que defienden el neoliberalismo. En su momento Nixon se enfrentaba a unas elecciones y se le venía una crisis, sin embargo, contrario a sus ideales, tuvo que seguir control de precios, control de salarios, es decir, una intervención estatal, ¿no? Inclusive aquellos que lo predican no practican este libre mercado. ¿Nos puedes, por favor, porque sé que en los comentarios hay mucha gente diciendo no socialismo, no Estado, no intervención, ¿nos puedes comentar acerca de estas dos posturas? Claro, por supuesto. Mira, en realidad el neoliberalismo no propugna el libre mercado. Lo que propugna el neoliberalismo es la toma del Estado por las fuerzas del capital, en perjuicio de los trabajadores, del ambiente, especialmente de las mujeres y las madres, y de las personas en condición de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque pongamos a Lazo como ejemplo, ¿ya? Lazo, si creía en el libre mercado, tenía que seguir siendo banquero, pues, ¿no es cierto? Tenía que seguir dedicado a su libre empresa, a hacer negocio, a hacer plata y a buscar la prosperidad para él y sus allegados de esa manera. Cuando él, con su filosofía neoliberal, se une a su partido para tomarse el Estado, es porque necesitan del Estado para continuar con su proceso de acumulación. Porque en el Estado se decide
las fronteras de lo permitido, lo que es legal y lo que no es legal, hasta dónde se ejercen los derechos de propiedad o no, si se cumple o no se cumple la ley en términos efectivos, si es que la superintendencia te sanciona o no, y etcétera. Y mira la clave, una vez él en la presidencia, lo único que le ha puesto toda la atención del mundo y donde ha tenido un éxito rotundo es en orientar las decisiones de la superintendencia de bancos. ¿Por qué será? Porque la superintendencia de bancos es el único ente que podría controlar y sancionar a su banco privado. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana, por un acto medio divino, decide nombrar a uno de la terna de Lazo, pero que finalmente se declaró independiente de Lazo, Lazo mandó la policía a la superintendencia de bancos para que ese joven no se pueda posesionar en la super de bancos. Ya nos olvidamos de ese capítulo, ¿no? Puso a la policía fuera de la superintendencia para que no se pueda posesionar. ¿Y la policía qué es? ¿Privada o estatal? Es del Estado. Entonces ellos utilizan el Estado para controlarse ellos mismos y evitar que la ley les alcance, ¿sí? Entonces, es toda una falacia el tema del libre mercado y demás, porque ellos son los primeros en aprovecharse de la institucionalidad estatal, pero para favorecer a intereses particulares, ¿eh? En cambio, los que creemos en una presencia del Estado, no podemos caer simplemente en la ingenuidad de decir, no, el Estado es la solución para todo, no. ¿Por qué? Porque igual, en el caso de Lazo, si el Estado es capturado por fuerzas mafiosas, si el Estado es contaminado por esas fuerzas mafiosas, ya no es la solución. Necesitamos primero depurar el Estado, reorganizar el Estado, volver a tener un Estado que realmente funcione en términos del organigrama, en términos de los procesos, en términos de que dé soluciones efectivas a la gente. Entonces tampoco podemos simplemente argumentar el Estado per se, sino un buen Estado, un Estado organizado, un Estado adecuado, un Estado eficiente, un Estado que realmente sirva a la gente. De lo contrario, el Estado simplemente se convierte en una fuerza reproductora del orden social vigente y se convierte en un ente más conservador de la sociedad. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo? Inyectando siempre energía transformadora, revolucionaria, si es que tú quieres, al mismo Estado, con sangre joven, con nuevas actitudes, con nuevas formas de entender el mundo, privilegiando los cambios tecnológicos y encontrando mejoras de eficiencia y evitando caer en la burocratización. Entonces, eso es como yo lo veo, así es como será nuestra gestión junto con Luisa, una cuestión equilibrada, cero de ingenuidades ni dogmatismos, sino más bien una posición práctica y pragmática al servicio de la gente. Excelente, Andrés, muchas gracias. Ya, perfecto. Quiero darle el paso a Paul Alberto, compañero. Buenas noches, Tu pregunta. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿El retorno es el adecuado? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, Paul. Buenas noches. Andrés, un placer conocerte por este medio. De antemano, mis felicitaciones y todo el éxito posible. Compañeros, gracias por permitirme expresar. Andrés, la situación que estamos padeciendo no solamente se ha recrudecido en niveles económicos y sociales, también en la parte netamente cultural. Hace 2 años se hizo una encuesta en el Ecuador que manejaba los índices de consumo de hábitos de cultura. Y resulta que el ecuatoriano promedio, lee un libro al año. Eso nos pone al último de la tabla de la región, por debajo de países como Venezuela, que lee 2 libros al año, Brasil, Perú, Colombia, todos ellos nos llevan por encima algunos libros de lectura por año. Quiero comprometerte a ti, lógicamente, una vez que logres solucionar el problema de la seguridad, porque un pueblo intranquilo, un pueblo incómodo, no va a poder leer. La lectura necesita calma y tranquilidad para que el proceso se dé, lógicamente, con su totalidad. Quiero comprometerte a que nos ayudes a elevar ese promedio de libros leídos. Quiero que veas la forma de fortalecer la educación, pero no solamente en cuanto a la creación de escuelas, colegios y universidades. Hay muchas librerías que ofertan libros, pero lamentablemente no tienen la difusión necesaria. Hay muchos escritores ecuatorianos que necesitan ser escuchados y ser ayudados, que sus libros sean promovidos para que puedan tener la difusión que lamentablemente la institución que debe hacerlo, que es la Academia Ecuatoriana de la Lengua, con sus académicos que están dirigiendo periódicos, que están dirigiendo canales de televisión, los Alvarado Roca, que están despotricando entre las redes sociales hacia el gobierno que lógicamente nos estamos refiriendo, no están haciendo su labor.
necesito por favor que te comprometas y nos digas de qué manera podrías ayudarnos a elevar ese nivel cultural que necesitamos en el país, porque repito, no es solamente que estamos mal en niveles económicos, en finanzas, sino que lamentablemente no estamos respondiendo tampoco en lo que es la parte cultural. ¿Cómo nos podrías ayudar? Y gracias, por cierto, a todos por permitirme expresar. Gracias por la pregunta, Paul. Antes ya también hablamos un poco sobre la cultura, en ese caso, tanto de las artes escénicas como las artes plásticas y la pintura. Es un desafío realmente aumentar la capacidad de lectura. Allí, en materia económica, hay algunas cositas que se pueden hacer para aumentar la oferta de libros en el Ecuador a precios más accesibles, ¿ya? Pero eso no es todo. En realidad el problema es uno de cultura, es uno de las prácticas del diario vivir y su relación con la lectura. Y eso solo lo podemos cambiar a partir de procesos formativos en la familia, en la sociedad y en el sistema educativo. Eso implica un proceso de transformación grande en esos espacios que he mencionado y indudablemente nuestro compromiso para seguir fomentando la lectura. Es tan fácil como que en los programas de parvularias que tienen atención domiciliaria, por ejemplo, el programa se llama Creciendo con Nuestros Hijos, son parvularias que van a visitar a las familias, hablan con las madres de familia, los padres de familia, y les puedan empezar a decir desde chiquitos: señora madre de familia, señor padre de familia, usted antes de poner a dormir a su hijito de 1 año, cuéntele un cuento. Venga, aquí tenemos material didáctico, los cuentos que le comparte el Ministerio de Educación, para que pueda leerle a su hijo, a su hija. Y esa práctica de la cultura diaria, de, por ejemplo, antes de dormir, leer un cuento, se queda impregnada a lo largo de la vida y se convierte en una costumbre, de tal forma que cuando llegan a la niñez y a la adolescencia, ya la lectura de un libro físico se vuelve parte de su proceso normal de interacción con la vida ciudadana. Pero claro, ahí estamos hablando de un impacto que se medirá luego de 10 años, luego de 8 años, pero tenemos que comenzar y aquí está el camino por donde debemos hacerlo. Gracias y satisfecho con tu respuesta, Andrés. Éxitos. Ahí está el Víctor. Chéverísimo, Paul. Andrés, me ando en modo loop, aquí apoyando, por si acaso. 5. Tú nos avisas en caso de si seguimos, si quieres dormir, nos avisas. Ya, sí, ahorita ya vamos cortándole porque ya toca despedirse, que mañana tengo entrevistas también. Dale, Andrés. Por acá nos dicen que por favor mande saludos a las personas de Milagro porque se viene hay fiestas el 17 de septiembre, los milagreños, los hermanos ecuatorianos. Chévere, un abrazo a toda la gente linda allá en Milagro, que se vienen las fiestas, disfruten, siempre poder celebrar a su cantón, a su provincia, es motivo de alegría, así que un abrazo y nos vemos pronto. Chéverísimo. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, una preguntita. Ya nos vamos a despedir. Una preguntita. ¿Qué pasa con Noboa, queridos amigos? ¿Qué pasa con Noboa? Andrés está sobradote, no cree en nadie, critica a todo el mundo, le da igual que los indígenas lo apoyen o no. Lo dijo en unos videos que hemos escuchado últimamente. Incluso hace 1 hora atrás criticó a Otto Sonnenholder, dice que supuestamente que si él pierde esta elección, no sería él, sino que sería un segundo Otto. Yo le digo, serías un Alvarito, ñaño, ¿qué opinas? Sí, así sería, heredada la derrota. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Miren, lo peor que puede uno cometer como error en este tipo de cosas es portarse sobrado, porque eso significa que están viendo esto como una disputa, como si fuese un partido de fútbol, cuando aquí no es que hay un ganador y un perdedor, aquí se elige a un mandatario. Se elige un mandatario no para que pueda vanagloriarse de la victoria, sino para que pueda entrar a servir al pueblo. Y ahí es cuando uno se da cuenta de lo que les decía, la presidencia como capricho, la presidencia como vanidad, la presidencia como una ambición de simplemente querer ganar esta disputa, ¿ya? En cambio, para nosotros, el poder llegar a la presi y a la vice es para poder servir.
no es para poder decir, te gané, te derroté, te metí una paliza, como dice Novoa, sino para poder apoyar a nuestra gente que está con tantas urgencias y tanta necesidad. Ojo con eso, ojalá más gente que tenga experiencia en psicología, en psicoanálisis, en psiquiatría, pueda analizar el comportamiento que hizo, que demostró el día de hoy el señor Novoa cuando hizo referencia al tema de Otto y el tema de la ganancia, de la victoria y todo eso. Ojalá la gente que pueda detectar trastornos psicológicos pueda hacer un análisis de qué está revelando Novoa cuando responde esa pregunta. Con eso, compas queridos, muchísimas gracias por Andrés. Gracias, Andrés, gracias. Espacio, Víctor, gracias por conversar un largo rato también, Anthony, Gato, Ceci, profe, también teníamos ahí a dos compañeros, Pablo, Paul, gracias a todos por sus preguntas, y bueno, yo ya me retiro, voy a descansar. Saludos, Andrés, descansa. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, Andrés, un abrazo fuerte. Chao. Bueno, se fue. Ay, don Víctor, ¿qué opina de este candidato? Apareció, se nos fue. Ay, Dios mío, me enamoré. Bueno, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué les pareció? Perdón, ¿qué les pareció el live? Bueno, yo creo que me enamoré de mí. Ya. Resolvió bastantes dudas, ¿no? Y para mucha gente que injustamente a veces duda de la capacidad de Andrés, yo veo una persona excelentemente preparada y con amplia experiencia, o sea, es lo que puedo notar yo, ¿no? Quisiera, y era lo que le quería decir a Andrés, pero bueno, ya no alcancé, me encantaría ver un debate de vicepresidente, no sé qué dicen ustedes, o sea, sería espectacular. Claro que sí, excelente. Si hubiera un debate Andrés versus Novoa, Andrés le da una paliza, créeme. También le da una paliza, da 3 vueltas. Ajá. Sí. Y contra la vida. Se lo come vivo, ¿no? Novoa lo único que sabe es un par de números y con eso cree que puede convencer a todo el mundo. Y la vice es pura ideología. Así es. Increíble, ¿no? Increíble cómo se batió, pero con todos los temas. O sea, le preguntabas algo y él sabía todo, hasta los casos que hablaba de Claro, pero lo tiene increíble, ¿no? Increíble cómo está enterado en todo. Lo que nos gusta de Andrés es que él nunca se queda callado, es uno tras otro, o sea, tiene la respuesta para todas las preguntas. Sabe muchísimo de economía, y yo no es mi tema la economía, sin embargo, pues tengo los libritos ahí en los cuales me instruyo, pero sabe muchísimo. Yo sí me quedé a un experto con la pica de preguntarle al último. Andrés, quería hacerle una pregunta justamente con lo que hoy salió a hablar Leonidas Diza, que me imagino que se han de haber visto, y muchas personas que nos están aquí viendo han de haber visto, que Leonidas Diza salió a involucrar al grupo Novoa con las mineras. Y obviamente Novoa había dicho que el hueco fiscal que se genera con la consulta popular, con lo del Yasuní, se va a solucionar con mineras. Entonces, la minería ilegal ha crecido increíblemente en los últimos 3 años. Quisiera saber también los datos de la minería legal, entre comillas, porque ahí quisiera preguntarle, o mejor dicho, algún momento quisiera hablar con Andrés y saber si es que se van a hacer una revisión de las licencias ambientales, ¿no? Porque en este gobierno de Lazo, donde favorecieron a su grupo de poder, estas mineras legales, entre comillas, vuelvo y repito, deben ser señaladas a dedo. O sea, no deben estar cumpliendo con los permisos y ojalá eso también se tome mucho en cuenta. Realmente el desorden a nivel de país es impensable, ¿no? Hace algunos años no creíamos que íbamos a llegar a lo que dice el Gato, ¿no? A lo que dice... ¿quién fue que dijo la experiencia del...? Bueno, él mismo, acerca del estetoscopio, acerca de Claro, creo que me dijo Anthony. Hay un desorden, un perjuicio que ha habido en todos los aspectos del país, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo que tiene el siguiente gobierno va a ser bastante grande, porque va a tener que abarcar toditos los frentes, ¿no? Salud, educación, corrupción, institucionalidad. Honestamente, no sé si Novoa esté en la capacidad de realizar todas esas gestiones, más aún sabiendo que él, en lo que tiene, entre comillas, experiencia, pues son
es en el tema privado. Y está más que demostrado que la experiencia y éxito, inclusive en el ámbito privado, no va a garantizar un éxito del mismo modo en la parte pública. ¿Qué me dices, Víctor? Claro, pues es que la visión pública es diferente a la visión privada. La visión privada ve lo que es la rentabilidad financiera y la inversión pública ve el bien común. O sea, hay retornos que son implícitos. Por ejemplo, invertir en educación generas al mediano o largo plazo competitividad, productividad, pero no generas un retorno. Por ejemplo, como construir una refinería que anualmente te va a dar 600 millones de dólares. Entonces, esa es la diferencia entre inversión pública con visión privada. Ya, entonces es muy diferente. Y el presidente que viene del sector privado, él tiene esa otra visión. Él cree en reducir los recursos, en la paradoja del ahorro, y eso lo que hace es destruir la infraestructura, la vialidad, la educación, la salud y la seguridad. Entonces es más continuismo, es más neoliberalismo. Y eso es lo que ya no queremos, nos vamos a la debacle. Algo que quizás mucha gente no tiene claro y que dice, no, fue excelente empresario, va a ser excelente presidente, que en la lógica privada la única variable que se maximiza es la rentabilidad, la utilidad. Eso es lo único y todo lo demás, las demás variables, cambian en función de maximizar esta utilidad. En la parte pública no cabe solamente fijarse en la rentabilidad financiera, sino también en una rentabilidad social. Puede haber un proyecto, un parque, por ejemplo. Así es, querido profe. A lo mejor vas a gastar dinero y no vas a obtener un retorno financiero, pero pregúntate tú qué tan importante es un parque. Mira tú la crisis de inseguridad que tenemos, que entre otras cosas pues se explica, por ejemplo, por la falta de espacios para hacer deporte, para hacer arte. Es decir, tener un parque contribuye a la seguridad, entre otras cosas, ¿no? Hasta para el mismo ocio de las personas. Entonces, en el momento en que alguien tiene que administrar lo público, debe considerar también esta rentabilidad social, que es un concepto que también se maneja en ciertas ramitas de la economía por ahí. Cuando tú aprendes formulación y evaluación de proyectos sociales, te incluyen esta variable, rentabilidad social. Pero a veces no se entiende, a veces la gente cree que un buen empresario simplemente va a venir al Estado y va a hacer el Estado tan próspero como su empresa, pero es que no entiende, ¿no? Que la lógica es distinta. Algo que podría puntualizar ahí es que recordemos que Jorge Glass también, dentro de la investigación que empezaron por el tema de Manabí, empezaron a acusarlo por el tema del parque mismo, porque se construyó un parque, como acaba de mencionar el profe, para el tema de la reactivación económica, porque es un polo de desarrollo, aunque no se lo crea, porque ahí puede existir negocios, ahí pueden desarrollar actividades económicas pequeños emprendedores, gente que vende juguetitos, que vende caramelos, que vende dulces, que incluso vende los cevichochos o vende el algodón de azúcar, pero ya le das a la gente una posibilidad de sustento y también es un pequeño foco de reactivación económica. En ese momento lo que necesitaba Manabí. Entonces, mucha gente critica esto, dice no, necesitamos algo más productivo, pero nos olvidamos que también estos puntos de recreación son un punto de desarrollo. Tenemos que también velar por el desarrollo de las personas a nivel emocional y sobre todo en el tema de la propia estabilidad mental de las personas, que también es un punto importante. Y lo que dijo Andrés sobre el tema cultural, que preguntó Pablo, muy centrado, muy bien. Yo conozco este tema por mi papá. Es increíble que una persona que sepa de economía también esté muy bien instruida en el tema de cómo la cultura, cómo el arte, cómo el desarrollo de estas actividades puede beneficiar a la gente para que esto aporte incluso a temas como la propia seguridad. O sea, ya vas desbaratando el problema estructural, pero entendiendo que tiene varias aristas. Y una persona bien informada, yo creo que aquí en este live, así como en los otros que ha hecho, ha convencido a muchos y sobre todo ha sido muy claro. Ya no estábamos otra vez con todos esos discursos que han querido posicionar en los lives o con los insultos, sino que en este caso se vino a hablar de propuestas, se vino a hablar de lo que se va a hacer, se vino a hablar de las urgencias del país. Eso quiere decir que el plan, que la gente de la Revolución Ciudadana, que el propio socialismo del siglo XXI está centrado en los problemas de la gente y no está centrado en cualquier otra cosa o en las matices en las que se pueda vender un proyecto político, como lo hace el proyecto adversario, que es el de ADN.
Así es, querido amigo. Bueno, perfecto. Compañeros, me avisan si vamos cerrando ya el live. Si alguien quiere acotar algo más. No, yo por mi lado ya me voy a descansar, que ya en unas pocas horas va a tocar volverse a levantar, entonces conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias por este live, muchachos, y cuídense, ¿no? Y seguimos al pie de lucha. Igual yo, De igual chicos, forma. Un gusto, gato. gracias, en Un verdad. gusto, un abrazo. Es un lujo escucharlos. Sí, Saludos, sí. chicos. Y escuchar a Gracias, Andrés. espectadores. Gracias, Gracias Víctor. por todo. Un abrazo Antonio. fuerte a todos. Chao. Iván, Cuídense cuídate. mucho. Igual, Víctor, Chao, cuídate chao, nos mucho, vemos. pases muy bien. Nos vemos, Gracias por compañeros. el espacio. Todos 5. De ley. Bienvenido a todos 5. Hasta la victoria siempre. Y siempre hasta la victoria.